Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una empresa que tiene récord de ingresos en estos primeros meses del año. Os cuento qué empresa es, que seguro la conocéis. Y sí, amigos, en este comienzo de año en el que absolutamente todo está subiendo, el precio de la luz, el precio de los carburantes, el precio de la materia prima, bueno, pues hay una inflación de cerca del 10%, algo que llevábamos pues muchísimos años sin ver y que está reduciendo ese poder adquisitivo de los ciudadanos. Y sin embargo, hay una organización, hay una gran empresa, podemos llamarlo así, que tiene un récord absoluto de recaudación. ¿Quieres saber cuál es? Te lo cuento. Pues sí, amigos, no es otra empresa, otra organización que el Estado. Y es que nuestro Estado, en esta situación en la que los ciudadanos están perdiendo ese poder adquisitivo, muchas empresas tienen que cerrar, otras no consiguen hacer rentables sus negocios, como puedan ser los transportistas, los ganaderos, los agricultores, los pescadores, bueno, pues muchísimos sectores que no pueden conseguir generar riqueza debido a esta subida de los precios, en parte y de manera importante por la subida de los impuestos. Bueno, pues claro, el que recauda esos impuestos bate récord absoluto de recaudación de toda la serie histórica, y es que entre enero y febrero ha recaudado un 20% más de impuestos, te lo cuento. Y sí, amigos, es que entre enero y febrero Hacienda ha recaudado 40.000 millones, que es, pues como os digo, un 21 con, te lo voy a dar el dato exacto, un 21,4% más que, por ejemplo, el año anterior, o que, bueno, pues lógicamente, a los ciudadanos les suben los precios, les suben los impuestos, cada vez es más difícil todo, pero el Estado, lejos de apretarse el cinturón, gastar menos, bueno, pues lo que ha decidido es seguir y mantener esos ingresos, unos impuestos elevadísimos, que además, pues gracias a esa subida de precios, le producen ingresos impresionantes que bueno, pues no se podían esperar de otra manera. En ciertas cosas se suben los impuestos y conseguimos más recaudación, y en otras, además de subir los impuestos y conseguir más recaudación por ese motivo, también la subida de los precios, cuando tenemos productos que gran parte de su precio se va a impuestos, como pueda ser el combustible y como pueda ser la luz, pues consigue unos datos históricos de recaudación. Y sí, amigos, desde el Ministerio nos dicen que, bueno, que este aumento de recaudación se debe al crecimiento económico. Bueno, pues una parte se debe a ese crecimiento económico. Había que remontar toda esa caída del PIB que tuvimos durante la pandemia, ¿vale? Pero otra gran parte se produce por la subida de los precios. Y ahí tenemos el dato del IVA. Y es que está rozando ya los 20.000 millones bueno, estamos hablando que ha habido un crecimiento del 22% y, bueno, se está quedando ya muy cerca de lo que se recauda con el IVA, muy cerca de lo que se recauda por IRPF. Y recordemos, por aquí os dejo un vídeo, que bueno, pues el Gobierno ha decidido no deflactar esos tramos del IRPF, con lo que ahora, cuando presentemos la declaración de la renta, vamos a pagar mucho más IRPF del que tendríamos que pagar si se hubieran ajustado esos tramos a la situación de inflación que tenemos. Pero además, pensad una cosa, todo este aumento de recaudación bueno, pues tiene cierto decalaje y se viene produciendo por esa subida de los precios del año pasado. Pero cuando empiecen a aplicar los precios que tenemos ahora, que ya pues pasamos de ese 7% a casi un 10% que estamos ahora, todavía se van a recaudar más impuestos que van a entrar dentro del Estado y que, bueno, no van a estar en manos de los empresarios, de los emprendedores, de los autónomos, que somos quienes generamos riqueza. Y también tenemos el tema de los hidrocarburos, de los combustibles. Hemos estado 20 días con una huelga de transportistas porque el precio del carburante y bueno, pues otros motivos dentro del sector, como por ejemplo esa contratación por debajo de coste, hacía que tuvieran pérdidas cada vez que trabajaban y que no pudieran generar riqueza. Y bueno, pues se pedía, entre otras cosas, una reducción de los impuestos en los hidrocarburos.
el Estado, el Gobierno, dijo que no iba a reducir los impuestos, pero que iba a subvencionar 20 céntimos una serie de meses, bueno, pues para que no se nos hiciera tan duro. Claro, para alguien que coge el coche de vez en cuando, bueno, para alguien que lo coge para trabajar ya es un problema, pero para alguien que tiene que llenar el depósito de un camión, pues la cosa ya pinta complicada. Bueno, pues que sepáis que en estos 2 meses ya la recaudación ronda los 2.000 millones de euros. Estamos hablando de un 20% más de recaudación en el impuesto de hidrocarburos que el año pasado. Y eso todo gracias a la subida de precios de los hidrocarburos y, bueno, y que más del 50% del precio del hidrocarburo se va en impuestos. Y sí, amigo, si quieres ser como el Estado y conseguir recaudar un 20% más, intenta no hacerlo a costa de todos los ciudadanos, bueno, pues suscríbete a este canal, porque bueno, en este canal te vamos a enseñar cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de verdad, cómo conseguir generar riqueza y, bueno, pese a todas esas trabas que nos ponen con los impuestos, con las subidas de precios, con el descontrol energético, bueno, pues conseguir generar esa riqueza que al final, nos pongamos como nos pongamos, es el motor de este país. Así que te voy a pedir que te suscribas, dale ahí. Si ya estás suscrito, ya sabes, comparte, comenta y vamos a intentar llegar a ese 1 millón de emprendedores para que nos oigan y para que podamos cambiar las cosas a mejor, bueno, pues a una sociedad en la que podamos generar riqueza suficiente entre todos para que podamos bajar esa presión en impuestos y además para que podamos tener mejores servicios públicos de los que tenemos ahora. Suscríbete. Gracias. ¿Y qué otros impuestos han conseguido recaudar muchísimo más? Pues el 44% más de recaudación en el impuesto sobre el alcohol. El IRPF, con esto de no deflactar los tramos, más de un 10%. Sociedades, también va a tener incremento debido a, bueno, pues las menores devoluciones. Bueno, ¿qué dice el Gobierno cuando se le plantea esta situación? Te lo cuento. Pues lo primero que dicen es que descartan absolutamente la reducción del IRPF, la reducción del IVA. Justo antes de que llegara esta escalada de precios, la guerra de Ucrania, ya tenían a ese grupo de expertos, por aquí te dejo el vídeo, que habían aconsejado todos por unanimidad que lo que había que hacer era subir impuestos. ¿Y a qué? A los hidrocarburos. O sea, todavía hay que subir más los impuestos. Así que olvidémonos de que los vayan a bajar. ¿Y cuál es el argumento que esgrime? Dice, textual, el Gobierno no comparte que se pueda abordar la crisis con recortes a los ciudadanos. El eslogan de que todo se soluciona bajando impuestos significa debilitar el estado de bienestar. Vamos a analizar esta frase que nos respondió la ministra Montero y vamos a ver, la primera parte de la frase es muy interesante. Dice, el Gobierno no comparte que se pueda abordar la crisis con recortes a los ciudadanos. Pero, ¿quiénes pagan los impuestos? Los ciudadanos. Si les quitamos más dinero del que les quitábamos antes por no deflactar esos tramos del IRPF, ¿a quién estamos recortando si no es a los ciudadanos? Con lo que eso de que si se recauda menos impuestos hay recortes para los ciudadanos, bueno, podemos empezar a ver en qué se van nuestras partidas del presupuesto. Porque siempre se habla de sanidad, educación. Vamos a ver cuánto se va a sanidad y a educación. Vamos a ver cuánto se va en administraciones que están duplicadas, triplicadas, en cargos públicos, en asesores, porque igual lo que tenemos que empezar a hacer es a gastar mejor el dinero y entonces no habrá que recortar ninguna prestación. Ahora, lo que ya es un recorte es estar cobrando más impuestos a los ciudadanos. Ahí ya directamente les estamos recortando. Y dice que el eslogan que todo se soluciona bajando impuestos significa debilitar el estado de bienestar. Totalmente lo contrario. El estado de bienestar como tal, que pueda garantizar esos servicios para ese estado del bienestar, se basa en que haya mucha gente generando riqueza, muchos ciudadanos pagando impuestos y que la carga de impuestos que tenga cada ciudadano sea la menor posible, porque haya muchos más pagando impuestos, muchos más empresarios y emprendedores generando riqueza. No al revés, no les subimos los impuestos a los pocos ciudadanos que pueden pagar esos impuestos y, bueno, pues al resto nos conformamos con que no puedan acceder a un puesto de trabajo o que no puedan emprender su propio negocio. Así que, realmente, la receta
es la bajada de los impuestos. ¿Cuál es el problema? Pues que la bajada de los impuestos requiere, sobre todo al principio, pero bueno, ya como norma general, requiere que se reduzcan los costes en la administración. Y cuando hablo de los costos, no hablo de las prestaciones, hablo todo ese dinero que vemos en subvenciones, todo ese dinero que se va por aquí, que se va por allá, y que realmente no va ni a educación, ni a sanidad, ni a las cosas importantes que queremos los ciudadanos. De verdad, haré un vídeo para que veamos qué porcentaje real del presupuesto va a esa serie de cosas. Y os daréis cuenta que cuando hablan de que, claro, si recaudan menos impuestos, esa es la parte que va a sufrir, yo me pregunto, ¿y por qué? Si es la que menos parte del presupuesto ocupa. Bueno, pues porque es la que es sensible para el ciudadano y utilizamos el miedo para hablar de menor recaudación de impuestos, menos servicios al ciudadano. No, menor recaudación de impuestos para generar mayor riqueza, más gente pagando impuestos y al final esa recaudación aumentará, pero partiendo de la base de que necesitemos gastar menos, que seamos menos eficientes, seamos más eficientes como Estado, como país, seamos más eficientes y necesitemos menos impuestos para dar no los mismos servicios, mejores. Así que ya veis, amigos, esa organización que ha conseguido aumentar un 21% esos con la que está cayendo es nuestro Estado. Y es que se están forrando, porque esta subida de precios lo que hace es que les aumente de manera espectacular la recaudación en esos impuestos que tienen que ver con los precios. Y bueno, además ya se encargaron de ir subiendo diferentes impuestos para que ahora mismo, como os digo, un 20 y tantos % más de recaudación ya solo en los 2 primeros meses del año. Y espérate que cuando haga efecto esa subida de la inflación, que ya sabemos a día de hoy casi en el 10%, todavía será mayor la recaudación del Estado. Eso sí, no pensemos que va a haber reducción de impuestos, que va a haber bajada reestructuración de esos tramos del IRPF para que no paguemos de más, porque, como dice la ministra, lo que no queremos es recortar al ciudadano en prestaciones. Le vamos a recortar en el dinero que tenga en su bolsillo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.